Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Hola, bienvenidos a un capítulo más de El Umbral de lo Desconocido, su podcast de misterio, terror y cosas paranormales. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre los monstruos del mar, los monstruos marinos. Y como siempre, me acompañan mis dos grandes compañeros. Fernando Malfabón. Y ahora Martínez. Y yo soy Cali Mercado. Y con esto iniciamos el podcast de el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su escucha. Pues sí, adelante, amigo, ¿qué nos traes el día de hoy? Esa carnita que siempre nos traes. Bueno, antes de entrar como a la parte ya más mitológica y de los relatos, pues pensar que el mar pues es una fuerza indómita de la naturaleza y siempre está o ha estado presente dentro de las nociones que nosotros tenemos como seres humanos. Y pues es una fuerza muy imponente, no sé, hay hasta fobias que hacen referencia a la profundidad del mar, a lo desconocido, y siempre tiene o está dentro de los círculos literarios como igual lo repito, ¿no? Una fuerza indómita, y eso quizás es lo que le da también un poco de misticismo y de terror a lo que puede estar dentro de él. En libros, por ejemplo, como Moby Dick, vemos de una forma dramática como esa pelea del hombre con la naturaleza, en El viejo y el mar de una forma más poética, pero bueno, siempre es como una entidad superior, ¿no? Como una fuerza incontrolable se ve al mar. Entonces, más o menos vamos a partir por ahí. Y hablando de que obviamente el océano pues es inmenso, ocupa pues gran parte de nuestro Exacto. territorio terrestre y pues como dices, hay muchas fobias que se derivan a partir de ellas y muchos el tema justo de hoy es que derivado de muchos años de hablar sobre esto y de los miedos que se hace hacia la deriva porque pues antes se transportaban por barcos, ¿no? Porque fueron de los primeros las primeras formas de movilización a larga distancia. Entonces, por muchos días o meses incluso se transportaban en embarcaciones muy grandes y antes no se tenía tanto conocimiento del mundo marino como el que tenemos ahora, ¿no? Y derivado de esto se empezaron a hacer historias y leyendas sobre los monstruos que acontecen en en estos inmensos océanos. Sí, sobre todo decir que un dato importante es que, bueno, parte de este misticismo, de que llamamos estas criaturas marinas, pues viene mucho de que el mar, el océano es desconocido. Se dice y hay un dato que nada más se conoce el 5% de todo el Sí, océano y el otro 95% pues prácticamente es inexistente para nosotros, pero pues sin embargo está ahí y entonces no sabemos cuántas criaturas existen que nosotros no conocemos. sí, no hay buzos que han adentrado tanto al océano hacia el fondo y hay muchas criaturas que sí han ya salido últimamente a la superficie que se tiene pensado que solo habitan en la profundidad de estos océanos tan Como apenas gigantes. hubo una noticia, ¿no? No sé si la vieron ahí en Ecuador, que salió uno de estos, Perro. Sí, es, el pez que, que según, ¿no? Según la leyenda japonesa, pues siempre dice que va a haber terremotos, ¿no? Este pez, cuando aparece, sí. cuando aparece. Incluso se tiene pensado de tanto que no se, todavía falta por descubrir el océano, que hay criaturas que existen y han existido desde las épocas prehistóricas y que siguen como, están en el subsuelo casi, en el océano, siguen intactas porque no han tenido la necesidad de evolucionar porque su hábitat siempre ha estado intacto. Ujú. Entonces, pues sí hay criaturas que se piensan y es parte de los mitos que hoy vamos a vislumbrar, ¿no? Estas criaturas que se han visto o han tenido como avistamientos en esta cuestión. Y yo quiero hablar como hay un paréntesis. Ya hemos hablado, creo que tú también ya lo has mencionado, la criptozoología, que pues se deriva de este tipo de acontecimientos, que no es una ciencia bien establecida, pero se dedican a hablar o investigar acerca de estas criaturas que son de leyendas o como no tomadas a ciencia cierta como reales, como el monstruo del lago Ness, Pie Grande y todas esas criaturas que pues muchas veces hemos tocado O sea, se en podría decir este que es una podcast. pseudociencia Exacto. esta parte. La Ok, ok. zoología es una pseudociencia, que aquí tengo el dato que viene obviamente del griego, que es
Criptos, que es oculto, Zoos, que es animal, y Logos, que es estudio, que literalmente es el estudio de los animales ocultos, que es Ok. la criptología, que es eso, el estudio de los animales ocultos, que es, como ya les mencionaba, este tipo de acontecimientos y animales o seres fantásticos que no sé si tienen en la ciencia normal como reales, pero ellos se dedican a estudiar este tipo de acontecimientos. ¿Qué les Ok. parece? Y nosotros siento que por ahí vamos, ¿no? A como una parte de creernos un poco de criptozoológicos, o no sé cuál Sí, es el podría que opina. decirse porque, o sea, nosotros, o sea, igual se investiga la parte, que sí es real y que sí está, Documentada. documentada como estos, pececitos rape que hasta salió en la película de Buscando a Nemo, Ujú. este, pero sin embargo ahí en la película pues se ve así muy, muy, muy grande, o no sé cómo se podría decir, pero, en realidad miden alrededor de 15 centímetros, 20 centímetros por mucho. Sí, exacto. Y esta pseudociencia no tiene tanto tiempo que se empezó como a llamar. De hecho, fue en 1950 en donde empezó a surgir este término de los criptólogos o de la criptozoología. Y pues han ido surgiendo, ¿no? Porque también parte de ello es los aliens, los nahual, como todas estas tipos de leyendas que nosotros bien hemos mencionado en muchos de Ujú. nuestros capítulos, pero pues ya encontré como un término más preciso para llamarlos. Y Ok. pues nada, ¿tienen algún animal, ¿Algún ser animal? mítico para empezar? Pues bueno, más bien yo empezaría por lo que es el mar, antes de las especies que existan, sino que incluso el mar pues, es algo enigmático. Cuando tú llegas a visitar alguna playa o así, ya en la noche, pues ves el fondo, así, o sea, hacia la nada, y pues es algo impresionante. Entonces Sí. imagínate que también existen estas llamadas olas monstruo, ¿no? Si lo llegaron a escuchar, pero son olas que son alrededor de 25 o 30 metros y que se supone que estas, en alguna ocasión a lo mejor han, este, hundido barcos o así. Entonces, mucha de la parte donde dicen el Triángulo de las Bermudas, lo de la Atlántida, etcétera, pues incluso a lo mejor se puede deber a estas olas monstruo, porque estas olas monstruo, como tal, ya hay una documentada. Allá en Noruega había una base petrolera y esta, fue chocada ¿Hundida? por una ola monstruo de alrededor de 26 metros, incluso está el video ahí. Entonces yo creo que por ahí podríamos empezar, que también el mar pues es también enigmático. Sí, y pues cuántos peligros no hay, ¿no? En los tsunamis, como ya lo mencionas, es como un miedo a la nada, porque no sé si a ustedes les ha pasado que han nadado en mar abierto, nunca han nadado en mar abierto, se Sí. siente como, no sé, sí entras como en ese estado como de alerta, ¿no? De peligro. A mí, en Hay lo una personal, fobia, ¿no? De eso. sí, Talasofobia. la talasofobia, Talasofobia se ajá. llama. Entonces la talasofobia, que es el miedo a lo profundo o al mar en específico. Creo que es al mar en específico, como a la sensación de no saber qué hay debajo de ti. Sí, y bueno, yo lo percibí y el no sentir como nada o que hay animales porque pues en mar abierto puede salir cualquier animal, ¿no? A mí sí me dio como esa sensación de estar alerta todo el tiempo, o sea, no Ujú. duré como ni 5 minutos y me volví a subir porque no aguanté Eso me eso, ¿no? recuerda más o menos al ese póster como de tiburón, ¿no? Que está la personita aquí Ajá, y Y el tiburón el grandote. megalodón, ¿no? Ajá, exactamente. sí, y pues tú quieres comentar algo relacionado a esto. Pues sí, pensar que también, pues, mientras nosotros tenemos como una noción más o menos de qué hay, de que hay peces, de que hay animales, pues además también, un poco como impresionante, las crónicas de los viajeros, no sé, por ejemplo, las cartas que mandaba Colón a los reyes, pues hablan de todas esas penurias que era navegar antes, ¿no? Sin luz, sin internet, sin GPS, ¿no? Tener como todos estos conocimientos cartográficos y todo el show. Los O sea, ujú. radares. Entonces uno era más susceptible, en ese tiempo yo creo que uno como ser humano era más susceptible como también a sugestionarse o a inclusive verse minimizado, ¿no? Frente al tamaño, la inmensidad del océano. Sí, Y así como tal, no conocemos la Tierra como antes era, porque bueno, le mencionaba detrás de cámaras a Abraham que hay un documental que se llama Los Apocalipsis Antiguos. Entonces, en este
convergen muchas ideas. Pues hablando de esta como pseudociencia, hay un científico que se dedicó a investigar toda esta parte y dice que muchas de las pirámides, aunque no tengan nada que ver con el mar, pero dice que muchas de las pirámides del mundo están interconectadas entre sí, pero por algo que incluso fue a lo mejor una civilización antigua, porque incluso en Sicilia hay unos como caminitos que te llevan hacia el mar. Pero estos caminitos, pues dice este científico que se van sumergiendo hacia el fondo del mar, entonces no conocemos como tal este el cómo era la Tierra antes, porque como ha subido el nivel del mar, pues se ha Sí. ido tragando islas y todo eso, Mm. entonces no lo conocemos como tal así. Y que es un miedo constante, ¿no? Con Climáticos. los cambios climáticos y los cambios de atmósfera y todo esto, pues dicen que, por ejemplo, Venecia en unos años va a desaparecer, ¿no? Incluso Nueva York y las zonas como costeras, muchas van a estar ya hundidas en poco tiempo. Y lo hemos mencionado en otros podcasts que hay civilizaciones o había lugares que estaban completamente asentados que fueron sumergidos completamente por, por el agua. Y ahí viene como lo del Atlantis, ¿no? Ujú. Que puede ser una civilización ahí perdida que puede que esté habitando en el fondo del océano. Así es. Bueno, también hay una islas fantasmas, creo que es la isla Bermeja, algo así, que está por Yucatán. Em, Y dicen que, bueno, fantasma, ¿el por qué? Porque dicen que llegaron a investigar dónde estaba esta isla y dicen que no se encuentra, pero en muchos mapas sí se llegó a ver esta isla, pero entonces a lo mejor igual pudo haberse sido hundida por el mismo mar. Y es que, bueno, las islas es un fenómeno muy extraño, ¿no? Porque de la nada pueden surgir Ujú. o cubrirse completamente en el océano. Esa es una de las Entonces, incógnitas pues más grandes porque las islas surgen de la nada y pueden igual desaparecer. Puede Sí, que estos fenómenos, y ahí vamos de regreso con el que antes no se tenía tanto conocimiento, ni hasta ahora no se tiene tanto conocimiento del océano, que incluso la NASA inició sus estudios en el océano. Después de mucho tiempo, pues lo cambiaron a la atmósfera, pero sus estudios iniciales habían sido sobre el océano. pero hay una teoría conspirativa ahí, ¿no? Sí, Que dicen que vieron algo encontraron algo muy feo perturbador y que querían decidieron, salir de la Tierra, ¿no? y ahora quieren ¿Qué salir. piensas de esa teoría conspirativa? pues ves que estaba la creepypasta, no sé si sea real o no, de Blob, algo se llamaba, ¿no? De un sonido Ah, así sí, muy cabrón que equiparaba como al tamaño de 3 ballenas azules y que no sabían qué onda. No sé si es una creepypasta, pero también coincide mucho con inclusive en la ubicación y todo, coincide con los relatos de Cthulhu, de la llamada de Cthulhu, de Lovecraft. Y Cthulhu, tu culo, no hay un consenso. No, aquí entre nos no hay un consenso definitivo oficial para nombrar a las criaturas de Lovecraft, entonces se queda como Cthulhu. Este es un dios primigenio que tiene una apariencia escamosa, humanoide, mitad dragón, con cabeza de pulpo. Y él está ubicado exactamente en esas coordenadas donde se encuentra The Blob, ¿no? Pero es una inspiración. Yo siento que es más una creepypasta. Inclusive, yo traía como una de mis criaturas mitológicas a Cthulhu, porque es un personaje muy interesante. Es ya lo mencionaba, es un dios primigenio de la literatura de Lovecraft. Y él es el encargado para aniquilarnos como humanidad, ¿no? Es uno de los personajes más famosos, pero no es de los más poderosos dentro del universo de Lovecraft, solo que es el encargado especial de acabarnos a nosotros como humanidad. Y la leyenda de él pues consta de que llega a la Tierra, conquista la Tierra y descansa eternamente hasta que las estrellas se alineen en su favor para volver a despertar y llenar la Tierra de pues, caos y miseria. Ok. Hay un capítulo comercial, hay un capítulo de Love, Death and Robots de Netflix, donde en la tercera temporada tienen un capítulo especial hacia Cthulhu y ¿A se que ve sea muy, Cthulhu? muy, Oye. muy, muy bueno, lo captura muy bien ese horror cósmico. Y pues muchas, hablando como de esas civilizaciones mitológicas que se cree que habitan en el fondo del océano, pues hasta en las películas más recientes como Marvel, en este famoso que aparece este mexicano, ¿cómo se llama? Tenoch El Huerta, Tenoch Tenoch. Huerta, ajá, en la historia de Wakanda, pues es una civilización que justo habita en el fondo del océano y
tuvieron que cambiar su forma física para poder habitar, ¿no? En el fondo del océano y es como una especie de Atlantis, pero Pero mexicana. mexicana. Entonces, no sé, o sea, ¿ustedes creen que sí hay una civilización antigua en el fondo del océano? Pues del Atlantis solo hay una mención como muy ambigua Ujú, en los diálogos de Platón, pero no hay una evidencia real, ¿no? real Sí, con base en las coordenadas, bueno, en la ubicación que da Platón en sus diálogos, pero sí se han encontrado bastantes o varios asentamientos o ruinas arqueológicas sí. en las costas de Grecia, por ejemplo, o en las costas de Mar Pérsico. Entonces, puede que sí, puede que no, puede que haya sido parte de un mito, o igual como mencionabas hace un momento, los cambios climáticos no, pues no son como cosa de la modernidad. También en el pasado hubo sequías o alteraciones en los ciclos y Sí. puede ser que también sus costas hayan sido devoradas por el mar y eso constituye un mito más que una verdad. Sí, a mí me gusta o me gustaría pensar que sí hay una civilización habitando en el fondo del océano. No sé si sean estas famosas llamadas sirenas, que pues no sé si son monstruos o para algunas personas sí lo son, porque, bueno, tendríamos que hablar sobre un capítulo completo sobre las sirenas, pero hay diferente tipo de percepción sobre ellas, ¿no? Unas que son muy hermosas y iguales a la forma humana, pero hay otra cuestión en donde sí las forman como Como literal un peces. pescado. Entonces, no sé, puede que sí sea real o no, pero a mí me gustaría pensar que sí. O sea, el océano es inmenso y como lo decimos, hay muchas cosas que todavía no conocemos ni creo que conoceremos en mucho tiempo. Conforme se va evolucionando la tecnología, puede que nos acerquemos un poco más a saber lo que hay en las profundidades, pero es inmenso y a mí sí me gustaría pensar que hay una civilización en el fondo del océano. Estaría muy loco, ¿no? Porque se supone, bueno, es que como en este documental que les mencionaba, también menciona esta parte de que pues había muchas civilizaciones, incluso más avanzadas que la nuestra, por el Ujú, hecho de que, pues como tal, no, o sea, hay indicios de que existían, civilizaciones, pero que el cómo es que llegaron a construir tantas edificaciones y eso es algo enigmático. Muchos dicen que los ovnis, no sé qué, ujú. pero también hay muchas teorías de que hubo gigantes, de que hubo, pues en sí, civilizaciones mejores que la nuestra, entonces, pues no está tan descabellado pensar, ¿no? Que hay Que algo, sí, como una Atlántida o algo así. y solo evolucionaron en su forma física para poder habitar en el fondo del Pues sí. océano, ¿no? No Ajá. sé, con Porque, branquias por o ejemplo, algo hay así. un en Texcocingo, algo así se llama, aquí cerquita, en el Estado de México, hay unas pirámides. Entonces, y de igual forma ahí hay como unas tipo de edificaciones donde ya adoraban a Tlaloc, pero después de que hubo un diluvio, etcétera, etcétera, porque en muchas civilizaciones, por ejemplo en la India, la de aquí de México, En Asia también. en Asia, todos mencionan que hubo un diluvio, y que de ahí todo resurgió. Ujú. Entonces, en- ¿por qué no pensar que esta teoría, que decir que hubo un diluvio y que todo volvió a renacer, pues no pueda ser, bueno, no, puede ser que no sea cierto, puede ser que sea cierto, pero pues es Y, algo muy interesante que muchas civilizaciones, cuentan casi, casi exactamente lo mismo. y bueno, en la evolución de los seres vivos, muchos salieron del mar y empezaron a habitar en la tierra, pero pues en sus inicios muchos de los seres vivos solo habitaban el océano. Entonces pues se fueron evolucionando hasta que se adaptaron a respirar, a comer como ya lo que estaba creciendo en la tierra, pero al inicio era solo océano. Entonces, a mí no se me hace tan descabellado eso, que sí hay como una civilización o que sí hay criaturas, no sé, pensantes o más pensantes o igual que nosotros viviendo en el océano. No sé, es una teoría rara, pero a mí me gustaría creer. Sí, de hecho, como menciona Cali, pues la vida inicia en el océano, inclusive como ya la carrera evolutiva armamentística de la naturaleza, esa parte creativa, se desarrolla plenamente ahí, ¿no? Y ahí eso también dota al océano de una infinidad de especies y de una diversidad pues muy cabrona, ¿no? Sí, En ese sentido, pues
También pensar que, como se decía, ¿no? Hace un momento, posiblemente inclusive existan animales prehistóricos en el fondo del océano que aún no se comprueba. El único animal así como descomunal que se ha encontrado pues es el calamar gigante, que Ujú. precisamente trae a colación como la leyenda del Kraken. El Kraken. Aunque no se ha registrado un pulpo de 3 toneladas, sí a uno de 18 metros de longitud, que se encontró en 1887, ¿no? En las costas de California. Y es el único espécimen vivo que, bueno, no vivo, el único espécimen en buen estado Que han que se ha rescatado. tenido Porque otra descendencia. cuestión también muy importante es que nosotros no podremos tampoco sustraer con mucha facilidad la vida que yace en las profundidades del mar por los cambios de presión que existen. Ujú. Entonces muchos animales, si se intentaran sacar de esas zonas abismales, se Morirían. deformarían en primera instancia, ¿no? Por el Sí. cambio de presión y morirían. Entonces también un poco complicado el estudio y la conservación o la obtención de especímenes bien conservados. Sí, y bueno, hablando del Kraken, ¿no? Que era una criatura mitológica de hace mucho tiempo que creía que era tan grande o más grande que las embarcaciones y los hundía en unos momentos. Y justo va de ahí del desconocimiento que había sobre el océano y de que sí mucho es real la imaginación que se tenía en ese entonces. Pero pues puede haber sido un pulpo gigante que solamente fue exagerado de maneras Es extravagantes, como ¿no? cuando platican una cosa y se va transgiversando, ¿no? Y ya de repente es Es un monstruo, ajá. otra idea. Puede ser que a lo mejor alguien vio un, este, Una mancha. No, y es que también hay muchas condiciones hasta físicas, meteorológicas, que posibilitan como la realización de ilusiones, ¿no? Como esta cuestión de, no sé cómo se llama el efecto, pero si estás en una zona donde hay como un choque climático entre las corrientes de aire y la iluminación, te da la percepción de que los barcos flotan a la distancia, Sí, ¿no? claro. ujú. O como decía hace un momento, imagínate viajar con un rumbo desconocido hacia las Américas sin un refrigerador. O sea, también la banda sufría alucinaciones Por por la falta de comida o alimentación, sí. alucinaciones por tomar agua con sal, o sea, hay muchas cosas que también en esos tiempos antiguos, pues quizás contribuyeron a que las leyendas o los mitos se hicieran Fueran con tan esa, grandes, ¿no? ajá, se hicieron con esa desmedida. Y que no se tenía como tantos refugios como de dispersión. Entonces, pues inventaban historias Ajá, muy locas para que pues la gente siguiera como consumiendo, ¿no? En este tipo de leyendas. Y que antes también habían piratas, ¿no? Entonces, muchos de los piratas creaban leyendas y para justo protegerse ellos mismos y para seguir creciendo en cuanto a territorio Ujú. del mar. Sí, exacto. porque también está, bueno, pusieron como un sensor a un tiburón de 3 metros más o menos, era un tiburón blanco, entonces lo estaban, como tal, registrando todo lo que hacía, y dicen que de repente un día en Australia llegó a aparecer el sensor, pero el animal ya no estaba, y dicen que ya al investigar y eso, encontraron que un animal más grande Se lo había se lo comido. había comido a entonces le llaman el tiburón caníbal gigante. Ah, sí. Bueno, también es una de las criaturas que se piensa, ¿no? Que hay tiburones que son desde la época prehistórica. Entonces, Ujú, que siguen habitando nuestros océanos y que son más grandes incluso que una ballena, ¿no? Muchos dicen. ujú. Exacto. Entonces, Porque está muy chistoso también que, por ejemplo, debajo del mar, hay ríos, lagos. Entonces es muy interesante cómo se forman. Ya hay como, como tal una comprobación que dice que en ese tipo de escenarios es porque se junta, por ejemplo, el agua, este, la agua salada salada y con el el agua agua dulce. dulce, o que una agua tiene más densidad que otra y así. Entonces dice que por eso se van encontrando estos ecosistemas, en el fondo del mar. Sí, es que el océano tiene muchos misterios y es un misticismo tan gigante que no lo hemos podido como averiguar todo. Incluso en los colores, ¿no? Hay diferente tipo de colores en el océano. Justo cuando convergen el agua salada y el agua dulce, sí se nota la diferencia, ¿no? Y por una extraña razón no logran juntarse. O sea, sí se ve como la diferencia de que está el agua dulce y el agua salada. Ujú. Es muy extraño. ¿Qué otro monstruo han encontrado? Pues, por ejemplo, en Japón igual, de igual forma, están las estructuras de Yonaguni. Este, Estas dicen que hacen como tipo referencia a lo que fue la Atlántida, porque un
un japonés encontró todas estas estructuras debajo del agua y pues como tal están hundidas y pues todos creyeron que a lo mejor se trataba de la Atlántida, pero pues igual no se sabe, ¿no? Quién estuvo ahí, como se los mencioné hace rato, o sea, hay muchas estructuras en todo el planeta, están las pirámides de Egipto, incluso yo no sabía que, por ejemplo, la pirámide de Cholula, ya le había comentado a Abraham, que es una de las más grandes del mundo, está muy interesante eso, y que debajo de ella hay otras 3 pirámides de Sí, diferentes civilizaciones. sí, eso Entonces es sí lo muy, muy había visto. interesante cómo, este, y tan viejo que es este planeta que Fueron construyendo. creíamos que, por ejemplo, de los 2000 antes de Cristo y eso, no había civilizaciones, pero incluso desde más antes ya había civilizaciones. El dato de esa pirámide de Cholula, data de 500 antes de Cristo. Entonces, pues imagínense cuántas cosas no han pasado para que se llegue hasta donde se está ahorita. Ujú. Y que muchos escritos que se han hecho a lo largo de toda la humanidad por guerras y demás cosas se han destruido, ¿no? Dejándonos a la deriva el que pasó antes de nosotros. Y creo que vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Ya regresamos después de este pequeño cortecín, pero regresamos hablando sobre las criaturas del mar, las criaturas marinas. Muchas cosas ya lo dijimos ahorita un poco sobre cómo es inmenso el océano y cuántas cosas no podemos vislumbrar, pero ¿qué criatura tú encontraste una de las... Nuevamente, como el teto que soy, escogí no es una criatura en particular, es un cuento de Lovecraft. Ok, eh, Creo que el cuento se llama La sombra que rodea a Innsmouth. Innsmouth es como una localidad ficticia descrita por Lovecraft que se encuentra en Massachusetts. Y en ella el protagonista Robert Homeless empieza a indagar por qué en un momento los federales de Estados Unidos asedian militarmente a Innsmouth y empiezan a haber bombardeos hacia una parte del mar y empiezan a haber cateos y se empieza a hablar inclusive de un genocidio y que de la nada todo ese como movimiento se pierde, ¿no? Ya nadie recuerda o evita hablar por incomodidad del tema. Y Robert, sobreviviente de ese hecho, empieza a indagar de nuevo y empieza a volver a Innsmouth a investigar qué fue lo que pasó para recuperar un poco su memoria. Y lo que encuentra es una sociedad de anfibios humanoides que están eh, que visitan la Tierra, bueno, viven en esa localidad de Innsmouth y que están evitando a toda costa pues ser descubiertos, ¿no? Y entre ello, pues empieza a descubrir todos los rituales que hacen en torno al culto de Dagon, que es como otra línea también que va vinculada hacia criaturas cósmicas que están o que habitan dentro del mar para el Lovecraft. Ese es la criatura que me está. ok, está bien loco, ¿no? No, es una historia muy, bueno, sacada obviamente de Sí. Lovecraft, sí tiene que ser una criatura muy Sí. espeluznante. Pues como tal, criaturas, pues ya mencionamos creo que las más principales, pero pues hay sin duda, por ejemplo, los tiburones duende, el que ya les mencioné, el rape, incluso hay otra como tipo gusanito, este, que dicen que puede, de, como que se les avienta algo así, y como es tan fuerte, su cuerpo, que puede destruir a un pez así, ¿De golpe? ajá, de Ok. un golpe. También, pues camarones gigantes, ¿no? Que, ya, un, Ujú. El camarón japonés, ¿no? Algo así, ajá, ¿no? que encontraron y es súper gigante, ¿no? Entonces, pues son muchos, especies que existen y que a lo mejor ni siquiera, las conocemos. Muy importante que también hay un estudio de algunos científicos que más o menos ya dicen por dónde va la parte de dónde salió la vida, como la conocemos, y dice que puede ser en la especie de fumarolas que se aparecen en el mar, porque tienen ¿cómo se llama esto? Como que todo lo principal para que puedan crear vida. Ah, ok. Entonces, dice que estas fumarolas, pues la tienen que seguir estudiando, pero dicen que probablemente es lo más cercano para conocer el cómo se ha dado la vida en la Tierra. También, pues muy interesante, los volcanes, marítimos, donde dicen que a lo mejor es un poquito hasta más,
fuerte, es más desastroso esta parte si llegan a hacer explosión estos volcanes y ya ahí vendría todo lo de los terremotos, lo de los tsunamis y en fin muchas cosas que incluso pues son imperceptibles para nosotros que estamos aquí en tierra, pero abajo pues hay infinidad de Está cosas. pasando muchas cosas, ¿no? Muchos procesos biológicos también. Sí, y pues o sea, en específico hablando como de monstruos marinos, hay muchas leyendas y cuestiones mitológicas que desde el hijo de Loki, que según va a destruir a Thor en el Ragnarok, y las serpientes marinas, que también los criptólogos han sacado mucho a flote, que pues son seres que han visto marineros, según, pues muchas veces pueden ser como solo sombras, o que ellos también dicen que sí han tenido como avistamiento de estas serpientes gigantes que habitan en el océano. Incluso en Asia también hay como algunas cuestiones o leyendas que dicen que hay como dragones en el fondo del océano que también son como míticos y hay sin fin de historias a lo largo de la humanidad que se han creado a partir de este inmenso océano y de pues los tipos de océanos que tenemos alrededor del mundo. Pero pues nada, a mí me parecen súper interesantes este tipo de leyendas que pues en más capítulos me gustaría seguir hablando de estos y sí me gustaría tener un capítulo especial hablando sobre las sirenas porque se me hacen una criatura mitológica y mítica muy interesante. Entonces, Pues ya ¿qué lo tendremos pendiente. saldremos pendientes a hablar sobre las sirenas? Igual, ¿no? Cuidar esta parte de Bob Esponja con Sierra Humana y Chico Percebe para que se vea a ver qué pasa. Ok, eso está raro. Pero vamos a tratar de ahí encontrarles un lugar. Y pues nada, algo con lo que quieran concluir porque se nos fue el tiempo muy rápido. Cierto, que el villano más malo de todos, aunque ya hablamos de muchas cosas, son los microplásticos. Entonces, Sí, es el verdadero monstruo de los océanos. Se estima que en los próximos 10 años, al menos el 90% de todas las especies del océano van a tener en su dieta plásticos. Y pues no sé si vieron ese comercial donde nosotros no lo creo que es comemos. día de Semana Santa y en vez de un pescado le ponen una botella a un güey, ¿no? Sí, Ajá. Algo así puede pasar en un futuro y pues piénsenlo, ¿no? Más allá de un ente cósmico, pues vamos a morir todos de cáncer, entonces es peor. sí. Sí. Y un consejo cuando vayan a la playa, pues vean a dónde pisan para que no se los lleve algún kraken o lo que sea que esté por allá abajo. Y recojan su basura. Cuando van a la playa, mantengan los lugares bonitos. Si quieren volverlos a visitar y verlos tan bonitos como los encontraron la primera vez, recojan su basura, no la tiren y si ven a alguien, sí, critíquenlo y hagan lo que recoja su basura, porque hay que cuidar el ecosistema que tenemos Sobre tan todo hermoso. playas de allá de Acapulco, ¿eh? Hay algunas muy, muy malas. Las de Acapulco sí, yo recientemente sí fui, sí han estado muy sucias, pero por ejemplo en las playas de Oaxaca también hay muchas que también ya se están contaminando mucho, entonces piénsenlo amigos, no contaminen los océanos y traten de reducir sus residuos porque pues muchos de esta basura termina en el mar. Nada, con esto despedimos el capítulo de hoy, hablando sobre monstruos marinos y tratando de darles un poquito de conciencia ambiental. Pero arriba el planeta y no se contaminen. Porque recuerden, las tortuguitas marinas no les gustan los popotes. Y pues nada, amigos, muchas gracias por escuchar un capítulo más de El Umbral de lo Desconocido. Nos despedimos el día de hoy. Yo soy Cali Mercado Yo soy Fernando Malfabón. Yo soy Abraham Martínez. y nos estamos escuchando en el próximo episodio.